Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estés viendo esta presentación. Nosotros el día de hoy les hablaremos sobre procesos reversibles, irreversibles y espontáneos, ciclo de Carnot y entropía. Somos el equipo número 4 y está conformado por Clarice Díaz, por Julián Molina, por Josué Reyes y su servidora, Mayram. Reversibilidad y procesos espontáneos. En la naturaleza existen procesos que ocurren siempre. Por ejemplo, un helado se derrite naturalmente a temperaturas mayores a 0 grados centígrados. El azúcar se disuelve fácilmente en agua y por último, se podría decir que el ejemplo de un huevo, como podemos observar en las siguientes imágenes. Imaginemos que el huevo se cae y se rompe. Esto sería un proceso espontáneo, es decir, es algo que está ocurriendo. Por otra parte, si imaginamos que ese mismo huevo regresa a su estado original, vendría siendo un proceso inverso, no espontáneo. Los procesos espontáneos tienen un sentido inherente, aun cuando la energía se conserva. Los cambios espontáneos no necesitan ser rápidos y llevan al sistema a un estado de menor energía a mayor desorden. Esto nos lleva a establecer las siguientes definiciones. El proceso espontáneo se considera que es un proceso en el cual una vez iniciado puede transcurrir por sí mismo sin aporte de energía desde el exterior. Y por otra parte, el proceso no espontáneo es lo contrario al proceso espontáneo. Esos procesos donde el sistema evoluciona naturalmente sin ninguna intervención se conocen como procesos espontáneos, los cuales tienen sentido definido, es decir, ocurren en una misma dirección y proceso inverso. Nunca se da de manera natural. Y regresamos a uno de los ejemplos que dije anteriormente, el del helado. Un helado derretido no se congela naturalmente en temperaturas mayores a 0 grados. Y por lo tanto, como ya había dicho, hay procesos que en la naturaleza ocurren, pero hay otros que no, y a eso se les conoce como procesos no espontáneos. Otro ejemplo de proceso espontáneo vendría siendo el que vemos en la imagen, la expansión de un gas en el vacío. El proceso espontáneo puede depender de la temperatura, como podemos observar en la siguiente imagen. Es un ejemplo de proceso espontáneo dependiendo de la temperatura del agua. Esto quiere decir que si la temperatura es igual a 0 centígrados, el sistema se encuentra en equilibrio y ninguna es espontánea, el proceso es reversible. En cualquier proceso espontáneo, el camino entre el estado inicial y el final es reversible. ¿Cuál es el patrón común de todo cambio espontáneo? Podría decirse que la disminución de energía interna de un sistema, ya que se ha visto en algunas reacciones donde el cambio de energía interna disminuye y la reacción tiende a ser espontánea y podría ser llamado como proceso exotérmico. Pero esto no responde a nuestra pregunta, ya que debido a que la fusión, por ejemplo, de un vaso con hielo, la energía interna es positiva y es espontánea a temperaturas mayores a 0 grados centígrados. Por lo tanto, esto vendría siendo un proceso endotérmico. Y se podría decir que lo que determina que un proceso sea espontáneo es la tendencia de la energía y la materia a dispersarse. Y esta propiedad termodinámica se le conoce como entropía, lo cual se hablará más adelante. Y por eso podemos observar en las siguientes imágenes, en la figura 4, el metal caliente se enfría a medida que la energía de sus átomos que vibran se propaga hacia el entorno. Y por otra parte podemos observar el de la figura 5, que son moléculas de un gas en movimientos aleatorios, los cuales es poco probable que se reúnan en una esquina, sino que se difunden en un recipiente. La energía y la materia tienden a volverse más desordenadas, y a este desorden se le podría expresar por medio de una cantidad, la cual se le denomina entropía. En general, un proceso es espontáneo si el proceso inverso no lo es. Un proceso que no es espontáneo en determinadas condiciones puede serlo si se cambian las condiciones. Ahora bien, pasaré a comentarles sobre los procesos reversibles e irreversibles de la termodinámica. Para comenzar hay que definirlos. ¿Qué es un proceso reversible? Los procesos reversibles son aquellos que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, aquellos que hacen evolucionar a un proceso termodinámico desde un estado de equilibrio, inicia a otro nuevo estado de equilibrio final a través de finitos estados de equilibrio. Y podría decirse que es un proceso reversible que aquel que después de ser llevado a su estado inicial, a uno final, puede retomar sus propiedades originales. Y podemos observar un ejemplo de ello con el agua.
que viene siendo un proceso reversible a 0 grados centígrados, ya que desde un estado inicial llega a otro final y viceversa. Ahora bien, tenemos a los procesos irreversibles, los cuales son todo lo contrario a procesos reversibles. Y estos son solo espontáneos en sentido directo. Un ejemplo de proceso irreversible vendría siendo el ejemplo del globo que pueden observar en la siguiente imagen, ya que una vez que el globo se rompe, ya no puede regresar a su estado original. Y cabe señalar que sí es posible volver un sistema a su estado original siguiendo un proceso, sin importar si este es reversible o irreversible. Para procesos reversibles, esta restauración se hace sin dejar ningún cambio neto en los alrededores, mientras que para procesos irreversibles los alrededores normalmente hacen algún trabajo sobre el sistema, por lo tanto no vuelven a su estado original. Los procesos reversibles en realidad no ocurren en la naturaleza, solo son idealizaciones de procesos reales. Los reversibles se pueden aproximar mediante dispositivos reales, pero nunca se pueden lograr. Y los procesos irreversibles son los más habituales. Los procesos reversibles pueden ser considerados como límites teóricos para las irreversibles correspondientes. Quizás nunca se tenga un proceso reversible, pero es posible aproximarse. A medida que se tiende hacia un proceso reversible, un dispositivo entrega más trabajo o requiere menos trabajo, como podemos observar en la figura 8. Podemos ver que del lado izquierdo está el proceso del agua, que viene siendo un proceso lento, reversible, y del otro lado el proceso rápido, irreversible. Los procesos reversibles entregan el mayor trabajo posible y consumen el menor. El concepto de proceso reversible conduce a la definición de eficiencia según la ley para los procesos reales, que es el grado de aproximación al proceso reversible correspondiente. Los factores que causan que un proceso sea irreversible se llaman irreversibilidades, las cuales son la fricción, la expansión libre, el mezclado de dos fluidos, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de sólidos y las reacciones químicas. La presencia de cualquiera de estos efectos hace que un proceso sea irreversible. Un proceso reversible no incluye ninguno de ellos. Y algunas de las irreversibilidades encontradas con mayor frecuencia se pueden observar a continuación. Podemos decir que la fricción es una irreversibilidad asociada al movimiento de cuerpos y lo podemos encontrar en la imagen en la figura número 9. Por otra parte, en la figura 10 podemos observar un ejemplo de expansión libre de un gas. Cuando un gas no es restringido y se expande, el gas llenará completamente el recipiente. Y por otra parte tenemos la transferencia de calor, que es una diferencia finita de temperatura. Como podemos observar en la imagen del lado derecho, podemos observar que el proceso inverso es imposible. Y por otra parte, del lado izquierdo podemos observar que la transferencia de calor es debida a una diferencia de temperatura irreversible. Procesos interna y externamente reversibles. Un proceso internamente reversible se da si no ocurren irreversibilidades dentro de las fronteras del sistema durante un proceso de cuasi equilibrio, que es un ejemplo de proceso internamente reversible. Y por otra parte tenemos los externamente reversibles, que si no ocurren irreversibilidades fuera de las fronteras de un sistema durante un proceso. Un proceso reversible debe ser tanto interna como externamente reversible. Máquinas térmicas y eficiencia termodinámica. Una máquina térmica es un sistema cerrado que opera cíclicamente y produce un trabajo mecánico útil a partir de un flujo de calor o viceversa. Esto lo hace con un sistema el cual consiste de que toma una cantidad de energía en forma de calor de una fuente caliente de temperatura 1 y convierte este calor en trabajo en el cual la máquina lo realiza, seguido de que cede una cantidad de energía en forma de calor 2 a un foco frío o refrigerante a temperatura 1. Esto basado en que la temperatura 2 es menor que la temperatura 1. La máquina térmica recibe una cantidad de energía en forma de calor 1 y cede otra cantidad de energía en forma de calor 2 y con esto realiza el trabajo útil. Este balance se da por la siguiente fórmula, la cual dice que el calor 1 es igual al calor 2 más el trabajo realizado, que produce un trabajo realizado igual al calor 1 menos el calor 2, esto a base al número total.
La diferencia entre el calor transferido por el foco caliente y el cedido del foco frío proporciona el trabajo realizado por la máquina térmica. La energía que realiza una máquina es el calor producido por el foco caliente o caldera y el trabajo útil que produce. Es la diferencia entre el calor suministrado por la caldera y el recibido por el refrigerante. Por lo tanto, el rendimiento de una máquina térmica se puede dar por la siguiente fórmula, la cual dice que el trabajo útil entre el calor recibido por 100 es igual a las deltas de los calores entre el calor 1 por 100. Se ha también demostrado que los calores 1 y 2 son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Por lo tanto, se puede dar la siguiente fórmula, que es las deltas de las temperaturas entre la temperatura 1 por 100. El rendimiento de una máquina térmica, por lo tanto, es siempre inferior al 100%. Y en la práctica, las máquinas térmicas no siempre superan mucho. De hecho, no siempre superan el 35%. Hay distintos tipos de máquinas térmicas. Hay 4 ejemplos que se pueden ver a continuación, que sería la turbina de vapor, la cual transfiere el vapor de agua formado en una caldera que se envía a una tobera que incide sobre los álabes del rotor haciendo girar para después realizar el trabajo. Seguido están las máquinas de vapor. Estas transforman energía mecánica, la energía térmica que se produce en la reacción química de combustión de un combustible, que puede ser madera, carbón o derivados del petróleo, con el oxígeno del aire. De igual forma está el motor de explosión. Su funcionalidad consiste en que el combustible se quema en una cámara o foco caliente. Una vez provocada la explosión, los gases que se producen mueven el pistón y a través de una biela hace girar el cigüeñal que origina un trabajo mecánico útil. Por último están las turbinas térmicas de gas. Los gases resultantes de la combustión de una mezcla de combustible y aire inciden directamente sobre los álabes de un rotor, originando su rotación, a la vez de que enfrían y se expulsan a la atmósfera y producen un gas muerto. La eficiencia es un término utilizado con frecuencia para describir la forma en que funciona una máquina térmica u otro dispositivo cíclico. Para una máquina térmica que convierte el calor en trabajo, la entrada se puede identificar con la entrada de calor o el calor agregado. La salida será el trabajo neto, de modo que la eficiencia térmica se puede representar con la siguiente fórmula, que dice que es igual al trabajo entre el calor. Se usa objetivamente la palabra térmica para indicar que la eficiencia de una máquina térmica es una medida de la conversión de energía térmica, como el calor, en energía mecánica, como el trabajo, para toda máquina térmica. Por lo tanto, se puede plasmar con la siguiente ecuación, la cual dice que sería el calor 1 más el calor 2 entre el calor 1, o bien 1 más el calor 1 entre el calor 2. El ciclo de Carnot de los gases ideales. El ciclo termodinámico de referencia aplicado a un sistema termodinámico es el ciclo de Carnot, ya que cualquier ciclo termodinámico puede expresarse como una combinación de infinitos ciclos de Carnot. Para que el ciclo sea óptimo, todo el calor absorbido deberá tomarse a temperatura máxima y todo el calor de desecho cederse a una temperatura mínima. El ciclo que estamos buscando debe incluir 2 procesos isotermos, uno de absorción de calor, ATC, y uno de cesión de calor, ATF. Entonces, para conectar estos 2 isotermas, debemos incluir procesos adiabáticos, que son los que no intercambian calor con el exterior. Entonces son procesos adiabáticos reversibles. Y lo tenemos con la siguiente gráfica. Tenemos que CD, hay una absorción de calor, QC, a un proceso isotermo a temperatura TC. De D a A, tenemos enfriamiento diabático hasta la temperatura del foco frío. De A a B, tenemos cesión de calor, QF, el foco frío a temperatura TF. Y por último tenemos que DC, calentamiento adiabático desde la temperatura del foco frío,
TF a la temperatura del foco caliente TC. Tenemos en la expansión isoterma CD. El gas se pone en contacto con el foco caliente, por lo que sucede una expansión y también una absorción de calor. Entonces tenemos estas fórmulas. Para el gas ideal, el delta U, que es 0, trabajo y calor. Siguiente tenemos expansión adiabática. El gas se continúa expandiendo, por lo cual no hay calor cedido o absorbido. Aquí no ocurre eso. Entonces tenemos estas fórmulas. Delta U, W y también para calor. El siguiente paso es compresión isoterma, A a B. Una vez que ya alcanzamos la temperatura del foco frío, el gas vuelve a ponerse en contacto con el exterior y el calor es cedido. Entonces tenemos también un volumen que se comprime. Y tenemos las siguientes fórmulas. Delta U es igual a 0, W y calor. Por último tenemos la compresión adiabática. El volumen se vuelve a comprimir más y aquí no hay transferencia de calor. Entonces volvemos a la temperatura de inicio. Entonces tenemos las fórmulas siguientes. Delta U, W y Q es igual a 0. Entonces para calcular el trabajo y el calor y también la delta U, tenemos las siguientes fórmulas. El trabajo es la suma del trabajo para cada etapa. Y igual para el calor, pero como solo hay 2 etapas que tienen calor, pues se suman esas 2. Y delta U va a ser 0. Tenemos el rendimiento del ciclo de Carnot. Teniendo en cuenta que los incrementos de entropía de los puntos CD más AB y entre los puntos D, A y BC son iguales, se viene dando la siguiente expresión. U menos QF entre QC es igual a 1 menos TF entre TC. Y esto indica que cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre los focos caliente y frío, mayor será el rendimiento del ciclo. Bueno, a mí me tocó el tema 4, refrigeradores y bombas de calor. Sabemos que un refrigerador es un dispositivo capaz de transferir el calor de un medio de baja temperatura a otro de alta temperatura mediante un ciclo de refrigeración que lo podemos llamar como un ciclo invertido de una máquina térmica. El calor es transferido de un nivel bajo a temperatura más alta. De acuerdo con la segunda ley, eso requiere de una fuente externa. El refrigerador ideal, como una máquina térmica ideal, opera en un ciclo de Carnot. En este consiste en 2 etapas isotérmicas, las cuales el calor absorbido de temperatura más baja al calor que es desechado a la temperatura más elevada, en 2 etapas adiabáticas. En un refrigerador se compone de 4 piezas indispensables, como es el compresor, el condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Esto funciona mediante un líquido que lo llamamos como refrigerante, que hace que mediante un trabajo vaya funcionando mediante todo el sistema, llegando de un estado líquido a un estado gaseoso. Pero la medida usual de efectividad de un refrigerador se llama coeficiente de rendimiento o de desempeño y se define como COP. Que el COP es el calor absorbido a la temperatura más baja entre el trabajo neto. Como podemos ver, COP es igual a el calor que
que absorbe el sistema entre el W, que es el trabajo. Pasando a la siguiente, la ecuación QC da como resultado Q de desecho de temperatura a Q de absorción menos 1, que esto, como vimos anteriormente, el calor es igual a la temperatura, por lo que haciendo un despeje nos lleva a que COP es temperatura de absorción esto nos lleva a que COP sea temperatura de absorción entre temperatura de desecho menos temperatura de absorción. Esta ecuación opera mediante el ciclo de Carnot, como dije anteriormente, y hace posible que COP para cualquier refrigerador esté operando entre los valores de T de desecho y T de absorción. Aquí podemos ver un ejemplo de la temperatura de 5 grados y una temperatura de ambiente de 30 grados a un valor de COP para refrigeración de Carnot, que es de 11.13, que estas temperaturas se suman con 273.15 para cada Kelvin. De cierta manera, como podemos ver en la figura 19, vemos que de un foco frío que absorbe la temperatura, ¿va? Y esto, después de todo el ciclo que se hace, vemos que un trabajo entra de una forma externa, ya sea que genera este ciclo o que lo sigue reproduciendo y hace que expulse este foco caliente al ambiente. Por eso, de cierta manera, nuestra parte trasera de nuestro refrigerador está algo caliente, donde secamos nuestros zapatos y todo eso. Uno de los ejemplos son los frigoríficos o el aire acondicionado. Son ejemplos de refrigeradores que son usados habitualmente como aparatos en nuestra casa. Por ejemplo, un ejemplo que se nos da seguidamente es cuando tenemos en nuestra habitación o en nuestra casa el aire prendido y de repente alguien abre la puerta y la deja abierta y dice, no, cierra la puerta que se va a salir el frío. Realmente no es que se salga el frío, sino que el calor se sale, por lo que de cierta manera estamos equivocados, porque no sé, no es como que el frío se pueda salir, sino que el calor entra. No sé si me di a entender. Por ejemplo, este mismo proceso ocurre con una bomba de calor, solamente que en este caso es un ciclo al revés, opuesto, ¿va? Porque de un foco frío, que es el ambiente, ya no es el interior, es sino el ambiente, produce un ciclo otra vez y hace que salga un foco caliente. Por ejemplo, cuando ponemos, bueno, no sé si a nosotros nos pasa, pero en sitios donde hay frío, la calefacción se pone que de un sitio frío entre calor mediante este sistema para que la habitación esté más estable o se sienta más agradable. Podemos ver que aquí COP, en lugar de que se tome la temperatura de absorción, toma como temperatura de desecho entre la temperatura de absorción menos la temperatura de desecho, y por tanto el coeficiente de desempeño de una bomba de calor es como mínimo 1, un valor que quiere decir que no se extrae ningún calor del foco frío, sino que simplemente se transforma el trabajo en calor. De esta definición se tiene que el coeficiente de desempeño de una bomba de calor y de un refrigerador corresponden a una diferencia en 1, donde el COP, que viene siendo, es igual al COP del refrigerador. El COP de la bomba de calor es igual al del refrigerador más 1.
Aquí podemos ver en la figura 20 dos ejemplos de ambos ciclos, donde podemos ver que el evaporador, que es el que se encuentra en nuestra parte de arriba de nuestro congelador, en algunos refrigeradores, absorbe ese calor que nosotros ponemos de un objeto y lo lleva al compresor, lo cual que hace que ese líquido corra todo el compresor a una temperatura, ¿cómo se llama?, de baja presión, y al pasar por el compresor lo convierte en alta presión, lo que hace que expulse el calor y ¿cómo se llama?, líquido siga fluyendo hacia llegar a alta presión. Y la función de la válvula es bajarle un poco de presión para que pueda convertirse en gas y generar esa baja de temperatura a la vez que la baja de presión. Por eso podemos ver que es ciclos de baja y alta presión. Caso opuesto que ocurre con la bomba de calor, puesto que lo tenemos invertido. El condensador está por dentro y el evaporador por fuera, ya que pues lo que queremos es que el calor frío que entre llegue hacia nuestro interior de nuestra casa, que es prácticamente el mismo ciclo, nada más que opuesto. Entropía y generalidades. La cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Esto quiere decir que en el universo hay pérdida de energía con cada transformación. ¿Pero qué es la entropía? La entropía determina la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Y la entropía viene siendo la magnitud termodinámica que utilizamos para cuantificar el desorden de un sistema. Y se representa con el símbolo S, y sus unidades son joules por Kelvin. La entropía es una función de estado y por lo tanto se le puede asignar un valor de entropía a cada uno de los estados. Su variación al pasar de un estado a otro es independiente del camino seguido para ir desde el estado inicial al estado final. Para procesos reversibles, la variación de entropía del sistema al pasar del estado 1 al estado 2 se puede calcular con la siguiente fórmula, en donde Q viene siendo el calor cedido o ganado durante el proceso y T es la temperatura. Cabe recalcar que esta fórmula es solo válida para procesos reversibles. Para procesos irreversibles también existe una variación de entropía, ya que esta es una función de estado. Sin embargo, no podemos utilizar esta misma fórmula. Cuanto mayor es la entropía de un sistema, mayor es su desorden. El universo tiende a distribuir la energía uniformemente, es decir, maximizar la entropía, por lo que la energía producida inicialmente no puede regresar de igual forma que la energía solar, la cual no puede regresar al Sol si se pierde en el universo. Por lo tanto, la energía es desorden. Regresemos al ejemplo anterior. Tu cuarto no puede regresar a ordenarse naturalmente. Para ello requiere de energía y maximizar más la entropía. Por lo tanto, el signo de delta S durante un proceso nos indica si el sistema aumenta o disminuye su desorden. Si la entropía es menor a 0, quiere decir que el desorden del sistema disminuye, y si es igual a 0, el desorden del sistema permanece constante, y si la entropía es mayor a 0, el desorden del sistema aumenta. El segundo principio de la termodinámica establece que la variación de entropía en un sistema aislado es positiva si el proceso es irreversible, y nula si el proceso es reversible. El desorden de un sistema aislado siempre aumenta o no varía, pero nunca disminuye. Esto viene siendo el sistema aislado. Por otra parte, si el sistema no está aislado, quiere decir que puede disminuir su desorden, refiriéndose a la entropía. Un ejemplo podría ser durante la congelación del agua a menos 10 grados centígrados, que esto viene siendo un proceso irreversible. Se produce una disminución del desorden, como podemos observar en la siguiente imagen. El estado líquido, que es un estado que pasa de un estado desordenado a un estado sólido que viene siendo el estado ordenado. El agua no constituye un sistema aislado porque la congelación es exotérmica y cede el calor al entorno. Al sistema compuesto, formado por el sistema y su entorno, se le conoce como universo. La entropía del universo es igual a la suma de las entropías de las partes que lo componen,
y se puede obtener de la siguiente manera por medio de la siguiente fórmula, que viene siendo la entropía del universo, que es igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno. El universo constituye un sistema aislado, ya que no posee entorno con el que intercambia calor, trabajo, materia. Según teorías, el universo acabará expandiéndose a tal grado que se produzca el gran desgarramiento, y la velocidad de expansión del universo será tan alta que hará que todos los átomos del universo se separen, reinando así la entropía. Entonces, en resumidas, con todo lo anterior, el segundo principio de la termodinámica lo podemos anunciar como el desorden del universo nunca disminuye. El universo es un sistema aislado, entonces el segundo principio implica que delta S universo es mayor o igual a 0. Donde delta S del sistema es mayor a menos delta S del entorno para procesos irreversibles, y delta S del sistema es igual a menor a delta S del entorno para procesos reversibles. Entonces, una reacción química representa un proceso en el que los reactivos constituyen el estado inicial y los productos el estado final. Así que podemos calcular una variación de entropía de la reacción delta S reacción, donde la variación de entropía va a ser la suma de la entropía de los productos menos la suma de la entropía de los reactivos, donde DI representa el coeficiente estequiométrico de la sustancia y S es la entropía estándar de la sustancia. Para cada sustancia se puede encontrar, la entropía de cada sustancia se puede encontrar en las tablas termodinámicas. Y pues esa expresión se parece mucho a la de entalpía. Es similar, más que se hace referencia a entropías absolutas de los compuestos y no a variaciones de entropía de formación del compuesto. Es la única diferencia que hay entre estas. Y pues bueno, para las funciones de estado como entalpía, energía interna y también energía de Gibbs, no es posible calcular valores absolutos, solo variaciones de un proceso. En cambio, en la entropía sí es posible calcular los valores absolutos de cada compuesto. Es por eso que al tercer principio de termodinámica se establece que la entropía de una sustancia cristalina pura es 0 a la temperatura del ser absoluto. Entonces, para terminar, entropía nos basamos en el siguiente proceso. A a temperatura 0 Kelvin es igual a condiciones estándar. Para determinar la variación de entropía de este proceso, será igual a la entropía estándar del compuesto A, ya que, y nos demuestra esta fórmula que va a ser igual a lo que hemos dicho. Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio para poder entenderlo mejor. Tenemos nitrógeno más 3 moles de hidrógeno es igual a 2 moles de amoníaco. Y en las tablas de termodinámica podemos encontrar estas entropías. Entonces calculamos la variación de entropía donde sumamos los productos menos la suma de los reactivos y tenemos menos 199 joules por Kelvin. Y pues podemos notar que la entropía del estándar del amoníaco es diferente a la variación de entropía del producto, que es amoníaco. Y será espontánea la reacción, no lo podemos asegurar porque el sistema no está aislado y no podemos aplicar la segunda ley de la termodinámica. Entonces, casi siempre trabajaremos con sistemas que no están aislados, por lo tanto la segunda ley no es útil. Aquí también tenemos el cálculo de los cambios de entropía. Y cuando estamos en estos cálculos se debe calcular a lo largo de un cambio reversible. Y si consideramos un proceso irreversible, se debe calcular para un proceso reversible equivalente que proceda entre los mismos estado inicial y final, correspondientes al proceso irreversible. Y podemos considerar dos casos. Q reversible es igual a 0. Cuando es un proceso diabático reversible, tenemos que delta S es igual a la derivada de dQ reversible entre T, que es igual a 0. Y para un proceso cíclico tenemos que delta S es igual a la derivada de dQ reversible entre T es igual a 0. Cuando delta S es para una expansión a compresión isotérmica reversible de un gas ideal,
tenemos que delta U es igual a 0 y por lo tanto tenemos estas fórmulas. Ahora con delta S para un gas ideal, que sufre un cambio irreversible en T a B o P constante, para un proceso reversible descrito por lo siguiente, tenemos que delta S es igual a esta fórmula. Ahora, para un proceso de presión constante descrito por estas condiciones, tenemos esta fórmula para delta S. Y pues las últimas fórmulas se pueden combinar. Como S es una función de estado, es independiente del camino. Cualquier proceso reversible o irreversible de un gas ideal descrito por las siguientes condiciones, que son estas, se puede tratar como constituido por dos segmentos, los cuales uno va a ser a volumen constante y el otro va a ser a temperatura constante. Entonces se dan en dos etapas, donde delta S está dado por esta fórmula. Y si es un proceso reversible o irreversible de un gas ideal descrito por estas condiciones, tenemos a delta S con esta fórmula. Vemos que solo va a cambiar el volumen o la presión. O la temperatura también, claro. Entonces, si en tal entropía hay un cambio de fase de sólido a líquido a gaseoso y todo eso, entonces, si un líquido se convierte en un gas a temperatura de ebullición constante, tenemos que Qp es igual a delta H. Entonces, delta S de vaporización está dado por la siguiente fórmula, donde termina siendo delta H vaporización entre T vaporización. Y si la fase de sólido a líquido, tenemos que delta S es igual a fusión. Delta S fusión es igual a esta fórmula, donde nos termina dando delta H fusión entre T fusión. Formulación de la segunda ley de la termodinámica. Su formulación viene en que las primeras máquinas térmicas construidas en realidad eran dispositivos muy deficientes. Solo una pequeña fracción de calor absorbido de la fuente de alta temperatura se podía convertir en trabajo útil. Aún al progresar los diseños de la ingeniería, una fracción apreciable del calor absorbido se sigue descargando en el escape de una máquina a baja temperatura, sin que pueda convertirse en energía mecánica. Sigue siendo una esperanza diseñar una máquina que pueda tomar el calor de un depósito abundante como el océano y convertirlo en trabajo útil. No sería necesario contar con una fuente de calor, una temperatura más alta que el medio ambiente o que se quemara combustible. La primera ley de la termodinámica resulta útil para convertir un flujo en energía durante un proceso dado. Sin embargo, no nos dice cuáles de los procesos que conllevan energía son en realidad posibles. Tampoco nos permite predecir en qué estado se hallarán un sistema en unas determinadas condiciones. Es por eso en lo que usamos la segunda ley de la termodinámica para responder estas dudas. La segunda ley de la termodinámica, que es una generalización de la experiencia, es una exposición cuyos artificios de aplicación no existen. Se tienen muchos enunciados de esta ley, cada uno de los cuales es diferente y hace destacar un aspecto en ellas, pero se ha demostrado que en realidad se complementan entre sí. Clausius denunció como lo siguiente: no es posible para una máquina cíclica llevar continuamente calor de un cuerpo a otro que sea a temperatura más alta, sin que al mismo tiempo se produzca otro efecto de compresión. Bueno, continuando con lo que comentaba mi compañero Josué, recordando un poco sobre la máquina térmica, podemos definir la eficiencia térmica como el trabajo neto de la salida entre el calor de la entrada. Por lo que recordando esto nos da como W y QH, que es la de entrada. Lo que sustituyendo la ecuación de la primera ley, de que nos daba el trabajo que era el calor de entrada menos el calor de salida, que se ve arriba, QH menos QC entre QH, lo que nos iguala que el valor sería 1 menos Q de
de salida entre calor de entrada, o con Kelvin, que nos da lo mismo, teniendo en cuenta que se debe cumplir que la eficiencia reversible sea igual a la irreversible. Se tiene que la eficiencia reversible en términos sea, ¿cómo se le dice? Que la temperatura de salida sea menos la temperatura de entrada entre la temperatura de salida. Si el lado izquierdo de la ecuación se expresa en términos de cantidades de calor, tiene que ser menor. Por lo que, definiendo un poco, se puede reordenar de que de Q reversible entre T, entre la integral de esto sea menor que 0. Se aprecia así que la relación de dq irreversible entre T no es una diferencia exacta en contraste con dq reversible. La eficiencia de una máquina térmica reversible es mayor a la que una máquina irreversible cuando ambas operan en los mismos depósitos de energía térmica. Al utilizar la ecuación de la entropía y compararla con esta nueva, se puede ver que cumple con la condición que tiene validez general, que dice que es la entropía entre dq entre t. En la ecuación de signo desigual se aplican procesos irreversibles que q sea igual a q', en tanto que la igualdad corresponde a procesos de q igual a q reversible. La ecuación es la expresión de la matemática de la segunda ley de la termodinámica. Hablando un poco sobre el enunciado de Kelvin Planck, anunció que la segunda ley de la termodinámica con palabras equivalentes es completamente imposible realizar una transformación cuyo único resultado final sea el de cambiar en trabajo el calor extraído de una fuente que se encuentra a la misma temperatura. Este enunciado elimina nuestras ambiciones de la máquina térmica, ya que implica que no podemos producir trabajo mecánico sacando el calor de un solo depósito sin devolver a ninguna cantidad de calor a un depósito que esté a una temperatura más baja. La segunda ley de la termodinámica nos dice que muchos procesos son irreversibles. Por ejemplo, al momento de agitar una taza de café, como vimos anteriormente, algunos procesos que no solo no se pueden regresar a sí mismos, sino que tampoco ninguna comisión de estos procesos puede anular el efecto del proceso irreversible sin provocar otro cambio correspondiente en otra parte. Muchas gracias por escucharnos y aquí están nuestras referencias. Muchas gracias.